Bueno, vamos al libro de Gálatas. Voy a hacer una breve introducción recordando lo que hemos estudiado. Hoy día vamos a fundamentar la enseñanza en el capítulo 3, versos 1 al 5. Y vamos a ver como título: la experiencia del creyente desmiente el legalismo. La experiencia del creyente desmiente el legalismo. Hermano, la epístola a los Gálatas constituye una de las defensas más contundentes de toda la Escritura acerca de la doctrina de la justificación por fe. De hecho, muchos la han llamado la carta magna de la libertad cristiana, porque en ella el apóstol Pablo combate frontalmente cualquier intento de mezclar la gracia de Dios con méritos humanos como medios de aceptación delante de Él. El problema que enfrentaban las iglesias de Galacia, hermano, no era un tema secundario ni una simple diferencia de opinión entre creyentes sinceros, sino que lo que estaba en juego era el corazón mismo del Evangelio. Los judaizantes habían llegado a las iglesias enseñando que la fe en Cristo era necesaria, pero no suficiente. Afirmaban que para alcanzar una posición correcta delante de Dios, para ser salvos, era necesario añadir observancia de la ley mosaica. Es decir, tenían que guardar ciertos aspectos de la ley, especialmente lo que correspondía a la circuncisión y a otras prácticas ceremoniales. En otras palabras, hermanos, enseñaban que Cristo debía ser complementado por el esfuerzo humano. Bueno, esta situación, hermano, explica el tono extraordinario, severo, con el que el apóstol Pablo escribe esta carta. La diferencia entre otras epístolas es que Gálatas no contiene una sección inicial en la carta que elogie o dé gracias a Dios o agradezca por esta iglesia. Desde los primeros versículos el apóstol Pablo entra directamente al problema porque el evangelio mismo estaba siendo amenazado. En Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7, el apóstol Pablo declara: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad, dice, no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo le dice claramente: estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado. Y fíjense que no dice que se hayan alejado del evangelio, dice que se hayan apartado de aquel que los llamó, es decir, que se habían apartado de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, el camino que estaban enseñando estos judaizantes era un camino diferente. Y él dice: no es que haya otro evangelio, no es que hayan 2 o 3 evangelios, es que quieren pervertir el evangelio. Por lo tanto, hermano, con esto nosotros podemos concluir de que cualquier añadidura o cualquier excepción que nosotros podamos hacer al evangelio, hermano, o cualquier cosa que agreguemos al evangelio, finalmente pervierte el evangelio. El apóstol Pablo les dice que se estaba maravillado de que tan pronto se hayan alejado, apartado, abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, que es nuestro Señor Jesús. Y para Pablo, hermano, abandonar la justificación por la fe sola no era simplemente adoptar una opinión diferente o equivocada. Era abandonar a Cristo, era abandonar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo añade una de las advertencias más solemnes de todo el Nuevo Testamento en el verso 8 del capítulo 1. Pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea maldito. Sin embargo, los judaizantes no solamente atacaban el mensaje del apóstol Pablo, también atacaban al mensajero. Intentaban desacreditar su autoridad apostólica para debilitar la credibilidad del evangelio que predicaba. Por esa razón, en la segunda mitad del capítulo 1, el apóstol Pablo lo que hace es defender su origen de apostolado, diciendo que viene de Dios y no de un hombre. Dice en el verso 11 y 12 del capítulo 1, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Por lo tanto, también estos judaizantes no solo pervertían el evangelio, sino que también desacreditaban al mensajero del Señor, hablando mal de él, quitándole credibilidad. Y luego relata
él mismo su conversión, su llamado apostólico y sus primeros años en el ministerio para demostrarle a sus hermanos de la iglesia de Galacia que el evangelio que él anunciaba provenía directamente de Dios y no de la tradición de los hombres. Y al llegar al capítulo 2, Pablo pasa a defender el origen de su evangelio y a defender su contenido. Él relata cómo durante su visita a Jerusalén los demás apóstoles reconocieron la legitimidad de su ministerio entre los gentiles y no obligaron a Tito a circuncidarse. Así lo dice en el capítulo 2, verso 1 al 10. Usted lo puede leer con mayor detención. Este acontecimiento, hermano, era una evidencia práctica de que la salvación no dependía de las obras de la ley, no dependía de guardar la ley, ya que a Tito no le obligaron a circuncidarse. Más adelante describe su confrontación pública con el apóstol Pedro en Antioquía, cuando ciertos judíos llegaron desde Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pedro? Habiendo compartido con ellos, habiendo vivido como un gentil, comenzó a apartarse de los creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque temía la opinión que tenían estos judaizantes de él. Temió al hombre. Y Pablo entendió inmediatamente que esa conducta estaba atentando en contra de la verdad del evangelio y por eso lo reprende frente a todos. Gálatas 2, 11 al 14 relata esa situación. El problema, hermano, no era simplemente social. No era que un pueblo, Israel, y otro pueblo, la iglesia, los gentiles, perdón. El problema no era social, sino que era un problema doctrinal. Si los creyentes gentiles necesitaban adoptar prácticas judías para disfrutar de la plena aceptación, entonces la fe de Cristo o la fe en Cristo no era suficiente. Se necesitaba algo más para ser salvo. Y toda esta sección, hermano, culmina con una de las declaraciones doctrinales más importantes de la carta, cuando el apóstol Pablo afirma en el capítulo 2, verso 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, hermano, y eso es categórico, nadie será justificado. No hay obra, hermano, que pueda responder a la ley en el que nosotros podamos ser justificados. El apóstol Pablo inclusive se menciona el mismo. El apóstol Pablo se incluye dentro de esta afirmación. Y unos versículos más adelante añade una conclusión que es devastadora para cualquier sistema de salvación basado en los méritos humanos, en el verso 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué entonces hubiese muerto el Señor Jesús? ¿Para qué murió si en realidad yo puedo hacerme justo a través de la ley? Ese mismo error, hermano, ha acompañado a la iglesia durante toda la historia de la iglesia. Cambian ciertas formas, cambian los nombres, cambian las prácticas de manera específicas, pero el principio permanece intacto. El corazón humano siempre se siente atraído a la idea de aportar algo a su propia salvación. Siempre nos sentimos atraídos a pensar de que en algo somos buenos. El hombre caído, hermano, le resulta difícil aceptar que no tiene nada que ofrecer a Dios. Eso es difícil. Toda la vida nosotros nos han dicho que somos buenos. Toda la vida nos han dicho que somos lindos. Toda la vida nos hemos dicho entre nosotros que somos buenas personas, buenos creyentes, buenos esposos, buenos hijos. Entonces el hombre caído, hermano, no acepta el hecho de que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada que pueda equipararse a la justificación por fe en Cristo Jesús. No hay nada que ofrecer a Dios. Le cuesta reconocer que está espiritualmente arruinado, que está espiritualmente incapacitado y completamente dependiente de la gracia soberana del Señor. Por eso, hermano, desde Caín hasta nuestros días, la religión humana ha intentado encontrar alguna manera de añadir obras, méritos, ceremonias, experiencias o esfuerzos personales a la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo responde a ese error con una fuerza que es extraordinaria. Lo interesante, hermano, es que al llegar al capítulo 3 de Gálatas, todavía el apóstol no comienza planteando a Abraham, no comienza planteando a Moisés ni los pactos.
ni a las promesas del Antiguo Testamento. Eso lo hará más adelante. En los primeros 5 versículos del capítulo 3, el apóstol Pablo utiliza un argumento diferente. Antes de acudir a las Escrituras, lo que hace es apelar a la experiencia y a la experiencia espiritual de los propios Gálatas. Es como si el apóstol Pablo le dijera, antes de abrir nuevamente sus Biblias, antes de buscar el fundamento en las Escrituras, recuerden cómo fueron salvados. Recuerden cómo recibieron a Cristo. Recuerden cómo recibieron el Espíritu Santo. Recuerda cómo Dios ha estado obrando entre ustedes. Y a lo largo de estos versículos, hermano, el apóstol Pablo presenta 3 testimonios irrefutables. Primero, la experiencia del creyente en Cristo o con Cristo. Segundo, la experiencia del creyente con el Espíritu Santo. Y tercero, la experiencia del creyente con el Padre. Y es así como vamos a dar lectura a Gálatas 3, 1 al 5. Que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, por cierto, leí ahora la Reina Valera, pero voy a predicar con la Biblia de las Américas. Pero esta es la porción en donde el apóstol Pablo acude a estos 3 testimonios irrefutables de la justificación solo por la fe. Estos 3 testimonios, hermanos, llegan exactamente a la misma conclusión. La salvación es solo por gracia, mediante la fe, aparte absolutamente de las obras de la ley. Y vamos a comenzar con el primer argumento. La experiencia del creyente con Cristo confirma la justificación por la fe. Verso 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Hermano, las palabras que el apóstol Pablo inicia esta porción revelan la profunda preocupación pastoral que él tenía por sus hermanos de Galacia. El tono cambia drásticamente respecto a los capítulos anteriores. Ya no está simplemente explicando una doctrina, ahora está confrontando a sus hermanos creyentes que se encuentran en peligro espiritual real, diciéndole, oh Gálatas insensatos. Por eso comienza con esta exclamación cargada de emoción. ¡Oh, Gálatas insensatos! La palabra insensato, hermano, no describe una deficiencia intelectual. Pablo no está diciendo que sean personas poco inteligentes. ¡Oh, Gálatas tontos! Faltos de entendimiento. No. Tampoco le está cuestionando su capacidad para comprender conceptos teológicos complejos. No. La palabra utilizada tiene más bien la idea de alguien que posee información suficiente para llegar a una conclusión correcta, pero que por alguna razón no logra correctamente percibir las implicancias de esa información. Son personas que pueden pensar, pero que están pensando de manera equivocada. Tienen conocimiento, pero están actuando en contra de ese conocimiento. Y es exactamente la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo usó con esos discípulos que iban camino a Emaús, cuando Él les dijo, después de una conversación, en Lucas 24, 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos, inclusive teniendo a Jesús a su lado, caminando con Él, no se daban cuenta de quién era, ni los planes eternos que Dios tenía con Él. Observe, hermano, que aquellos discípulos no eran ignorantes de las Escrituras. Conocían las Escrituras, conocían las profecías mesiánicas. Habían escuchado durante años las enseñanzas del Señor Jesús. Incluso conocían los acontecimientos recientes de la crucifixión y el testimonio de las mujeres sobre la resurrección. El problema no era falta de información. El problema era que no estaban interpretando correctamente la información que poseían. Tenían todos los datos necesarios para concluir que Jesús debía padecer y resucitar, pero estaban llegando a conclusiones equivocadas.
Precisamente eso significa ser insensato. En el sentido bíblico, no es tener falta de inteligencia, no es incapacidad espiritual, perdón, no es tener falta de información. Es incapacidad espiritual para razonar correctamente a partir de la verdad conocida. Eso es ser insensatos. Y ese ejemplo, hermano, encaja pero perfectamente con lo que estaba pasando con los hermanos de las iglesias de Galacia. Ellos conocían el Evangelio. Pablo se los había predicado, habían creído en el Evangelio, habían experimentado los efectos del Evangelio, pero estaban llegando a una conclusión absurda, que ahora debía añadir obras a la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Gálatas, insensatos, ¿cómo puedes pensar así? Se te predicó el Evangelio, entendiste el Evangelio, pero estás llegando a conclusiones necias. Hermano, la misma insensatez de Pablo, y que él denuncia, perdón, no de Pablo, que Pablo denuncia en los Gálatas, puede verse también repetidamente en las Escrituras. Por ejemplo, Israel, después de haber presenciado las plagas de Egipto, después de haber visto el mar abrirse, después de haber visto la columna de nube, ¿cierto? Y la columna de fuego y la provisión sobrenatural de Dios en el desierto a través del maná, llegó a la conclusión de que no podían conquistar la tierra prometida. En Números 13, 31 al 33 dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Hermano, ellos habiendo visto el poder de Dios, ellos habiendo visto la magnificencia de Dios, creían que no podían lograr tener esa tierra prometida. Más adelante en el capítulo 14, verso 1 dice, entonces toda la congregación se levantó, levantó la voz y clamó. Y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Hermanos, miren estas palabras. Escuchen estas palabras. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor hasta esta tierra para caer a espada? Ellos ya se daban por muertos. Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Hermano, el problema no era que tenían falta de evidencia del poder de Dios. El problema era que interpretaban equivocadamente la realidad. No estaban siendo sensatos. Del mismo modo Asaf, por ejemplo. ¿Usted ha leído el capítulo 73 del Salmos? Asaf confesó en el Salmo 73 que al observar la prosperidad de los impíos, llegó a cuestionar la justicia de Dios. Hasta que comprendió el fin de ellos y reconoció en el versículo 22, entonces dice, era yo torpe y sin entendimiento. Insensato, era como una bestia delante de ti. Hermano, Asaf no entendía, Asaf reprochaba, reclamaba a Dios diciendo, ¿cómo estos hombres impíos prosperan? Y yo que me he sacrificado, yo que me he esforzado, hasta que entendió cuál era el fin de sus hombres. Y dijo, yo era un insensato. Incluso Pedro, hermano, cayó en esta clase de insensatez espiritual cuando, a pesar de saber que Dios había aceptado judíos y gentiles por igual mediante la fe, comenzó a apartarse de los creyentes gentiles por temor a los judaizantes. Por eso Pablo, hermano, lo reprendió públicamente porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, como dice en el verso 14 del capítulo 2. En todos estos casos, hermanos, encontramos el mismo problema. Personas que conocían, poseían evidencia, conocían la verdad y tenían suficiente evidencia para llegar a la conclusión correcta, pero que por temor, por incredulidad, por presión externa comenzaron a pensar y a actuar en contradicción con aquello que ellos ya sabían. Insensatez. Esa era precisamente la condición de los Gálatas.
No eran ignorantes del Evangelio, sino eran creyentes que estaban dejando de razonar conforme a la verdad que habían recibido. Hermano, no hay cantidad de verdad el día de hoy que asegure tu éxito en el futuro. No, porque si tú te apartas un poquito del Evangelio, vas a comenzar a ser un insensato. Oh, Gálatas insensatos. Empezaste bien. Y más adelante le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne. La gravedad del problema, hermano, se evidencia aún más cuando el apóstol Pablo les pregunta, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Gálatas insensatos, que teniendo la evidencia, conociendo a Dios, habiendo visto la gloria de Cristo, la gloria de Dios a través del rostro de Jesucristo, ¿quién los ha fascinado? Y el verbo que utiliza aquí el apóstol Pablo aparece solamente en este verso, fascinado. Y no aparece ninguna más en todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que significa fascinado? Significa hechizar, embrujar o lanzar un encantamiento sobre alguien. Y Pablo no está sugiriendo que los judaizantes practicaran literalmente magia, sino que utiliza esta imagen para destacar lo irracional de la situación. Ustedes han visto alguna vez en aquellos años, yo sé que se me va a caer un poco el carné con esto, pero el famoso Tony Camus, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo hipnotizaba a la gente? Bueno, después dijeron que todo era una farsa, pero uno en la fantasía de la televisión veía cómo hipnotizaba a la gente y le decía, vas a ser un caballo, y se creía un caballo, y uno dice, pero eso es irracional. Bueno, tan irracional como lo que estaban haciendo los Gálatas. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha fascinado? Era como si los Gálatas hubiesen quedado bajo un hechizo espiritual. Habían perdido la capacidad de evaluar correctamente aquello que estaban escuchando. Similar a lo que dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de leche, dice el autor de Hebreos, y no de alimento sólido. ¿Quiénes son los que toman leche y no alimento sólido? Los bebés. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El autor de Hebreos dice, tardos para oír, se han vuelto tardos para oír. Y ese término, hermano, se traduce de la palabra griega que significa indolente, significa ser lento, ser flojo, perezoso. Eso es ser tardo para oír. Sin embargo, hermano, esta expresión no describe un problema auditivo físico. Es que tienen problemas para oír. Ellos tienen problemas físicos para oír. No, hermano, no hay nada incorrecto con los oídos de aquellos que están escuchando. El problema radica en una disposición del corazón. Esa disposición del corazón carece de la diligencia para recibir las promesas de Dios y transformarlas en fe y paciencia en la vida del creyente. Cuando la palabra de Dios llega a los oídos, encuentra un corazón endurecido que no responde a la pasión, no responde con pasión ni amor, lo que impide que se desarrolle la fe en el que está escuchando, lo que impide que se desarrolle la paciencia en el que está escuchando y en última instancia la herencia de vida eterna. Esta condición de pereza espiritual, hermano, caracteriza a la persona por ser indolente, por ser despreocupada, por ser indiferente a la verdad revelada. Y representa, hermanos míos, el primer paso, ¿sabe para qué? Para la apostasía. Cada falso convertido que algún día apostata de la fe, comenzó siendo tardo para oír. Tardo para oír. Se han hecho tardos para oír. Aquí pueden algunos pensar, no, está hablando de hijos de Dios. No, hermano, estos son falsos. Nunca fueron hijos de Dios. Porque Dios es quien preserva. Entonces el autor de Hebreos, hermano, reprende a los creyentes porque habían dejado de discernir correctamente, porque debiendo ser ya maestros, les dice el autor de Hebreos, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Pero claro, porque no crecen. Hebreos 5:12. Y luego añade, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14.
Entonces el texto, hermano, lo que presupone es que un creyente puede tener un discernimiento poco ejercitado y volverse vulnerable al error para finalmente demostrar que nunca fue hijo de Dios. ¿En qué se diferencia un recién convertido a un niño espiritualmente? A un carnal. Hermano, el niño recién convertido, el hermano recién convertido es carnal. El apóstol Pablo se lo dice en 1 Corintios 3. No les pude hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo. Son carnales. Por lo tanto, un inconverso en la iglesia con un recién convertido van a parecer similares. Se van a parecer. Pero el tiempo dirá si hay uno que crece y el otro no. Y el tiempo demostrará si realmente es hijo de Dios o no lo es. Lo notable es que el apóstol Pablo, hermano, no pregunta qué argumento los convenció. Gálatas insensatos, ¿qué argumento los convenció? No. Sino que pregunta quién los fascinó. Detrás de los falsos maestros, hermano, existe una realidad espiritual mucho más profunda. Satanás siempre ha utilizado y ha trabajado con instrumentos humanos para atacar la verdad de Dios. Los judaizantes, estos eran hermanos que los veías con tus ojos. Llegaban a las iglesias y eran vistos con los ojos, pero ¿quién estaba detrás de ellos? Satanás, intentando apartar a los creyentes de la suficiencia de Cristo, diciendo que los creyentes necesitaban agregar algo para ser salvos. Y debemos reconocer que sigue siendo la misma estrategia que Satanás usa en las iglesias. Es por esto que en 2 Corintios 11:13 el apóstol Pablo les dice a sus hermanos, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Algo fraudulento, hermano, no es original. Yo puedo hacer una copia de un cuadro y decirte es original, pero tú sabes que es fraudulento. No es original. Estos obreros son falsos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, escuche bien, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es el maestro primero, hermano, del engaño, del disfraz. Si quieres tener una fiesta de disfraces exitosa, invita a Satanás. No lo vas a descubrir, porque él es maestro en disfrazarse. Él es maestro en disfrazarse como un ángel de luz. Él parece a alguien piadoso. Él parece a alguien que es de la fe, pero no lo es. Y él usa a estos hombres que son falsos apóstoles para engañar a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo único que muestra un falso profeta, lo único que muestra un falso siervo de Dios, es finalmente en qué termina. ¿En qué termina? Porque muchos quisieron desacreditar a Pablo ahí en las iglesias de Galacia. Muchos hablaron mal de él. Él tuvo que defender su apostolado que venía de parte de Dios. Pero al final de sus días demostró que Pablo era un siervo del Señor. Un verdadero apóstol de Jesucristo. Lo mismo se dice con respecto a los pastores en hebreo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y recién ahí imita su fe. No es que mi pastor es un ejemplo para mí. Sí, obsérvalo, ora por él. Pero no, el tiempo te dirá. El tiempo dirá. Porque el tiempo dice que estos hombres van a ser conforme a sus obras. Y se va a demostrar quién es un obrero fraudulento. Y es triste, hermano, saber de tal o cual siervo del Señor que cayó en pecado. Pero también eso puede ser una evidencia de que ese hombre no era siervo del Señor. Por eso es que nosotros debemos estar siempre velando, como nos dice el libro de Corintios, velando, firmes. Claramente estos hermanos de la iglesia de Galacia no estaban velando. Satanás, hermano, rara vez niega completamente a Cristo. Su estrategia no es negar a Cristo. Con mayor frecuencia intenta añadir algo a Cristo. Hermano, este vaso de agua pura, limpia, purificada. Pero si yo le agrego una gota de veneno mortal, ¿sigue siendo agua pura? No. Pero tú la ves y se ve buena. Satanás no te va a decir esa agua es mala. Satanás lo que va a hacer es agregarle un poquito al Evangelio de Jesucristo.
No, es que Cristo es importante, sí, pero tú debes circuncidarte. Hermano, Satanás sabe que una salvación basada únicamente en la gracia destruye todo orgullo humano y otorga toda la gloria a Dios. Satanás lo sabe. Es por eso, hermano, que procura introducir requisitos adicionales, procura introducir méritos personales o experiencias especiales que terminen desplazando la confianza del creyente en Cristo Jesús y solo en Él, para empezar a confiar en mí. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, Dios está aquí? ¿Por qué? No, porque mira, el local está lleno de gente. Hermano, eso es un número, eso es apariencia. Pero no sabemos si Dios está agradado de lo que estoy haciendo, hasta que estemos frente a Él y le rindamos cuentas. El orgullo humano, hermano, desplaza la gloria de Dios. O tú tienes orgullo en tus obras y en tus méritos, desplazando la gloria de Dios, o das toda la gloria a Dios y no tienes ningún orgullo ni mérito en tus obras. Fíjense que la Escritura nos muestra que detrás de muchas oposiciones al Evangelio existe una batalla espiritual más profunda. El ejemplo claro lo encontramos en Mateo 16, 21 al 23, cuando Jesús anunció que debía ir a la cruz para cumplir el plan redentor del Padre. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro intentó impedirlo. Intentó impedir que Cristo fuese a la cruz. ¿Y cuáles eran sus intenciones? No, Señor, tú no puedes, tú eres nuestro Señor, te amamos. Sus intenciones eran nobles. Amaban a Cristo y pensaban estar protegiendo a Cristo de que vaya a ese lugar de tormento. Sin embargo, Jesús, ¿qué responde? A Pedro le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Pero ¿cómo? Si era su apóstol, no era su apóstol amado. Porque Satanás estaba detrás de lo que estaba diciendo Pedro. Porque era una estrategia demoníaca que estaba ahí. Y Jesús confrontó a quien está detrás de ese argumento. No vayas a la cruz, debo ir. Sino, ¿cómo eres salvo, Pedro? Tú no tienes idea de lo que está diciendo Pedro. Realmente no sabes quién está detrás de ese sentimiento muy noble. Quítate de delante de mí, Satanás. No le dijo quítate delante de mí, Pedro. Le dijo Satanás. Pedro no estaba poseído por el demonio, ni era un enemigo consciente de Cristo Jesús, pero en ese momento estaba promoviendo una idea que se oponía al plan de Dios. Por eso Jesús identifica la fuente última de aquella oposición. De la misma manera, hermanos, los judaizantes probablemente pensaban que estaban defendiendo una religión verdadera a través de lo que enseñaban a estos hermanos. Pero al añadir obras a la ley, a la obra de Cristo Jesús, estaban siendo utilizados por el enemigo porque atacaban el corazón del mismo evangelio. Y esto, hermano, nos recuerda que Satanás rara vez se presenta abiertamente como un enemigo, la verdad. Con frecuencia Satanás se disfraza de piedad, se disfraza y utiliza enseñanzas aparentemente religiosas para apartar a creyentes de la suficiencia de Cristo. Pero Pablo inmediatamente dirige la atención de sus hermanos de las iglesias de Galacia hacia el centro del Evangelio. Verso 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Y escuchen lo que dice ahora, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Hermano, aquí encontramos el corazón del argumento apostólico. Los Gálatas nunca estuvieron físicamente presentes en Jerusalén durante la crucifixión. ¿Por qué razón entonces el apóstol Pablo le dice ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente? Ellos no contemplaron los clavos atravesando las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no escucharon directamente la burla que hacía la multitud de nuestro Señor. No vieron la oscuridad que cubrió la tierra en ese momento en el que murió. Sin embargo, el apóstol Pablo les afirma que Cristo fue presentado delante de ellos tan claramente como era que si hubiesen estado allí. Hermano,
la predicación del apóstol Pablo había colocado a Cristo frente a ellos como sustituto de los pecadores. Él, a través de la predicación del Evangelio, les mostró al Señor crucificado, perdón. Ellos lo habían visto, habían contemplado por la fe al Hijo de Dios muriendo como sustituto de ellos, pecadores. Habían comprendido que la ira de Dios había sido satisfecha por Jesucristo. Habían entendido que el castigo que merecían ellos había caído sobre Jesucristo. Ellos habían visto toda la justicia necesaria para ser aceptados delante de Dios, que solamente se encontraba en su Señor Jesucristo y solamente en Cristo. Y esa es precisamente la razón por la que el apóstol Pablo considera tan absurda la posición de los judaizantes. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿quién podría añadir algo a esa obra redentora? Si Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios, ¿qué mérito humano podría contemplar o complementar su sacrificio? Si la deuda fue cancelada completamente en la cruz, hermano, ¿qué pago adicional podría exigirse si ya fue pagada la cuenta? Si el Hijo de Dios exclamó en la cruz, consumado es, ¿cómo puede el hombre atreverse a decir que todavía falta algo? Hermanos, la cruz declara la absoluta insuficiencia del hombre y la absoluta suficiencia de Cristo. Y allí quedó demostrado que ninguna obra de los hombres podía salvar al hombre. Si hubiera existido otro camino, hermano, la cruz sería innecesaria. Pero el hecho mismo de que Dios haya entregado su propio Hijo a la muerte de la cruz y que Dios haya molido a su Hijo en la cruz, es argumento suficiente para decir no había otra opción. Jesús debía morir si Dios quería salvar al pecador. Por eso, hermano, toda forma de legalismo constituye en última instancia un ataque contra el Evangelio, un ataque contra la cruz de nuestro Señor Jesús. Cada vez que alguien asegura que las obras humanas contribuyen a la justificación por fe, está diciendo finalmente que la obra de Cristo no es suficiente. Cada vez que alguien intenta ganar el favor de Dios mediante esfuerzos personales, está actuando como si la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en aquella cruz, en el Calvario, necesite ayuda humana para ser eficaz. Los Gálatas sabían todo esto, hermano. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio, habían creído el Evangelio, habían experimentado. Cuando fueron convertidos, ellos no llevaron a Dios una lista de sus méritos personales, no presentaron sus credenciales espirituales ante Dios, no ofrecieron una obediencia suficiente para comprar esa salvación. Llegaron como pecadores culpables, como desahuciados a muerte, encontrando un Salvador suficiente que podía salvar. Llegaron condenados y encontraron justificación. Llegaron muertos y encontraron vida. Su experiencia con Cristo, hermano, había demostrado inequívocamente que la salvación había sido recibida únicamente por la fe, porque no había mérito en ellos, en ninguno. Y es la misma pregunta que hoy día debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuándo Dios te salvó? Hermano mío, ¿fue por tus méritos o fue por Cristo? Cuando fuiste reconciliado con Dios, ¿fue por tus obras o por las obras de nuestro Señor? Cuando encontraste perdón, paz y esperanza, ¿fue porque habías acumulado suficiente justicia personal o porque descansaste únicamente en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta, hermano, es la misma para todos nosotros y para todas esas verdades. Fuimos salvos por Cristo, justificados por Cristo, aceptados por Cristo y somos preservados por Cristo. Y si comenzamos con Cristo, hermano, jamás debemos alejarnos de Él para confiar en aquello que nunca pudo salvar a nadie. Por eso Pablo continúa su defensa con los siguientes versos 2 y 3, en donde vamos a encontrar la experiencia del creyente con el Espíritu Santo confirma la justificación por fe. El apóstol le dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron
¿El Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Hermano, el Espíritu Santo fue quien comenzó la obra. Luego de recordarle su experiencia con Cristo crucificado, luego de decirle, ustedes vieron a Jesús, solo Jesús lo salvó, solo Cristo lo salvó, Pablo dirige la atención en los Gálatas hacia la obra del Espíritu Santo y lo hace formulando una pregunta cuya respuesta era tan evidente que destruía por completo el sistema de los judaizantes. Lo único que quiero saber de ustedes es si recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y observe, hermano, que Pablo no le pregunta cómo comenzaron a asistir a una iglesia. No le pregunta cómo adoptaron determinada forma de vida moral. No, les pregunta cómo recibieron el Espíritu Santo. Y la razón es simple. Porque recibir el Espíritu Santo, hermano, es la evidencia de haber sido incorporado al cuerpo de Cristo. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y fíjense la condición que pone para estar en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En consecuencia, preguntar cómo recibieron el Espíritu equivale a preguntarle si ellos fueron salvados o no. Y la respuesta era innegable. Ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo después de cumplir la ley. Ninguno de ellos había alcanzado un nivel suficiente de obediencia para merecer la presencia de Dios en ellos. Ninguno había sido regenerado como recompensa por sus buenas obras. Cuando el apóstol Pablo les predicó el Evangelio, ellos lo único que hicieron fue escuchar acerca de Cristo crucificado, creyeron en Él y recibieron el Espíritu Santo. Y todo ocurrió por gracia. Todo ocurrió mediante la fe y todo ocurrió como resultado de la iniciativa soberana de Dios en salvar al hombre. Por lo tanto, su propia experiencia en los Gálatas demostraba que la salvación no había sido obtenida mediante sus esfuerzos humanos, sino mediante la obra divina aplicada por el Espíritu Santo. Además, hermanos míos, esta realidad nos obliga a recordar la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de la conversión. La Escritura enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Dice literalmente, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y muchas veces nosotros no tomamos el peso de estas palabras, entendiendo que un muerto no puede producir vida. Un muerto no puede generar fe. Un muerto no puede despertar por sí mismo a las realidades espirituales. Y si los Gálatas habían llegado a creer, era porque previamente el Espíritu Santo los había obrado en ellos para darle vida. Había abierto sus ojos espirituales. Como el libro de Hechos dice en Hechos 26:18, hablando del apóstol Pablo, dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dice, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Quién es el que abre los ojos? Es el Espíritu Santo. Habían convencido sus corazones de pecado y como dice Juan 16:8, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Habían también sido iluminados en sus mentes para entender el Evangelio, como dice 2 Corintios 4:6, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones, hablando de Dios. Dios es quien resplandeció en sus corazones para que se le iluminara y puedan creer. Y les había concedido la fe para alcanzar a Cristo Jesús, como dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Entonces, hermanos míos, desde el principio hasta el final, la iniciativa, ¿a quién pertenece la salvación? A Dios. Dios.
Y por eso, hermanos, la experiencia misma de la conversión de los Gálatas constituía una prueba irrefutable de que la justificación era únicamente por la fe. El Espíritu Santo, hermanos, no puede ser reemplazado por la carne. Fíjense que en el verso 3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Menciona espíritu y carne. Espíritu y carne. Una vez que el apóstol Pablo aclara a los Gálatas la forma en que comenzó la vida cristiana, el apóstol ahora les hace esta segunda pregunta que pone de manifiesto que ese argumento legalista de los judaizantes era irracional. Tan insensatos sois, tan insensatos son. Y aquí encontramos, hermano, el centro del argumento. Pablo enseñaba que la justificación ocurría en este orden: la fe en Cristo, la justificación de Dios y luego la obediencia a la ley. Pero fíjense que los judaizantes cambiaron el orden, requiriendo primero, sí, la fe en Cristo, pero segundo, la obediencia a la ley y tercero, la justificación. El evangelio verdadero, hermano, estaba enraizado en la gracia del Señor Jesús, mientras que el evangelio judaizante estaba basado en el esfuerzo del hombre, ya que ellos cambiaron la justificación al final. Debes creer, debes esforzarte en la ley, debes obedecer y serás justificado. Cuando en realidad el evangelio puro es: crees, eres justificado y obedeces. La justificación por la fe, hermano, lo que produce en el creyente es obediencia. Indiscutiblemente es obediencia. En otras palabras, Dios había iniciado la obra, pero ahora correspondería al hombre perfeccionar esa obra. Y Pablo considera ese pensamiento como una completa insensatez. No puedes colaborar en tu salvación. La lógica apostólica es sencilla, pero es devastadora. Si el Espíritu Santo fue quien produjo la regeneración, ¿cómo podría la carne corrupta colaborar en ella? Si Dios fue quien dio vida al pecador muerto, ¿cómo podría el hombre perfeccionar por sí mismo aquello que Dios comenzó? Y si la gracia fue necesaria para iniciar la salvación, ¿por qué dejaría de ser necesaria para continuarla? El legalismo, hermano, siempre tropieza en este mismo punto. ¿Reconoce la necesidad de Cristo? Sí. ¿Reconoce que Cristo es necesario para entrar al reino? Sí. Pero luego lo que hace es desplazar la confianza hacia las capacidades del hombre. Sin embargo, la Escritura enseña exactamente lo contrario. La vida cristiana, hermano, no consiste en depender menos de Cristo a medida que vas creciendo en la fe, sino al contrario. A medida que creces en la fe, más dependes profundamente de Él. Y la tragedia estaba, hermano, en que los Gálatas estaban sustituyendo la dependencia del Espíritu por la confianza de la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar por la carne? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pensado que en realidad merecemos ser salvos? Porque me he esforzado, porque he hecho una vida piadosa, porque no soy como el de al lado, pecador. Cuando en realidad, hermano, en todo momento estamos sostenidos por la mano poderosa de nuestro Dios, por su gracia. Ellos estaban desplazando, sustituyendo en realidad la dependencia del Espíritu con la confianza en la carne. Y cuando Pablo habla de carne, aquí, hermano, no está hablando de pecados escandalosos o inmorales, no. Se refiere a todo esfuerzo humano que se hace independientemente del poder de Dios. Incluso las actividades religiosas que nosotros podríamos hacer se convierten en obras de la carne cuando son utilizadas para buscar méritos delante de Dios. Señor, yo te quiero servir porque yo quiero que tú me bendigas. Señor, yo quiero involucrarme en la obra porque yo quiero que tú me des lo que quiero. Hermano, eso es en la carne. La carne puede manifestarse tanto en la rebeldía abierta como también en el legalismo más refinado. Hay algunos que abiertamente se rebelan contra Dios, pero hay otros que son más solapados, se rebelan a través del legalismo. Yo no confío en tu gracia, no confío solamente en Jesús, sino que yo colaboro
es mi salvación. Por eso, hermano, el apóstol Pablo advierte que regresar a las obras de la ley no constituye un avance espiritual, sino un retroceso espiritual. Comenzaron bien, comenzaron en el espíritu, pero ahora están en la carne. Y es abrumador, hermano, lo que dice aquí, al abandonar la suficiencia de la gracia para volver a confiar en la insuficiencia humana. El Espíritu es quien sostiene toda la experiencia cristiana, y así lo vemos finalmente cuando el apóstol Pablo en el versículo 4 lleva a los Gálatas a considerar todo lo que habían experimentado desde el momento de su conversión. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Y el sentido de esta expresión, hermano, parece que abarcara todas las experiencias espirituales. Habían escuchado el Evangelio, habían recibido el Espíritu Santo, habían conocido el perdón de pecados, habían disfrutado de la paz con Dios, habían experimentado el gozo de la salvación, habían sido testigos de la obra transformadora del Espíritu Santo en medio de la congregación y inclusive algunos habían sufrido oposición al identificarse con Cristo. Pero Pablo les pide que observen retrospectivamente todo aquello que habían sufrido y que hagan la pregunta: ¿acaso todo esto ocurrió por guardar la ley? La respuesta nuevamente era evidente. Ninguna de esas bendiciones procedía de sus obras humanas. Ninguna había sido obtenida por mérito personal. Todas eran producto de la gracia de Dios obrando mediante el Espíritu Santo en ellos. Y cuando recordaban su propia historia espiritual, descubrían que desde el primer día hasta ese mismo día, cada momento, el Espíritu Santo estaba sosteniendo a cada uno de ellos en cada aspecto de su vida. Hermano, todo lo que nosotros hemos experimentado, toda esa gracia que hemos vivido, no es porque hayamos sido más santos o porque hayamos logrado un nivel de santidad mayor. Es solamente la gracia del Señor. Él nos sostiene en los días más oscuros de nuestra vida, en los momentos de más turbación, en los momentos de más sufrimiento, en que nuestro corazón está destruido y destrozado. Es cuando podemos decir que tenemos paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede entender cómo esta persona en esta situación puede tener paz, guardará vuestros corazones. Guardará vuestros corazones. Hermano, Él los había llamado, Dios, así como te llamó a ti a la salvación. Él los había regenerado, así como te regeneró a ti. Él los había fortalecido, así como te ha fortalecido a ti. Y Él los estaba preservando, así como te preserva hoy día a ti. Por lo tanto, abandonar la justificación por la fe para abrazar un sistema de obras significaba negar la evidencia más clara de toda su experiencia cristiana. De esta manera el apóstol Pablo les demuestra que la experiencia del creyente con el Espíritu Santo lo único que hace es confirmar poderosamente la doctrina de la justificación por la fe sola. Por la fe sola. No requieres algo más. Es que yo me voy a forzar para ser digno de la salvación de mi Señor. No hay nada que tú puedas hacer. Tus justicias son como trapos de inmundicia. Si el único que tiene obras justas aquí que presentar, el único que te puede imputar una vida perfecta en obediencia al Padre es Jesús. Es el único. No antepongas la regeneración, o más bien dicho, el cumplimiento, la obediencia a Dios antes de la regeneración, no. Tú eres salvo para buenas obras, no eres salvo por buenas obras. Dios te salvó para que anduvieses en esas buenas obras. Dios diseñó de antemano esas buenas obras para que tú caminaras en ellas. Hermano, si Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan bondadoso con nosotros, siendo realmente despreciables, siendo realmente inmundos, pecadores, habiéndolo ofendido toda una vida,
Porque hoy día hay gente que se ofende con el Evangelio, pero no se dan cuenta que toda una vida ellos han ofendido a Dios, toda una vida han ofendido a Cristo, toda una vida han pisoteado el nombre del Señor, como lo hicimos nosotros. Pero de esa inmundicia, Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos limpió y Él nos preserva hoy día con su gracia. Por lo tanto, pensar que yo puedo hacer algo que a Él le agrade para que sí sea salvo, hermano, eso es un evangelio diferente. Eso es pervertir el evangelio de Cristo. No necesitas hacer nada para ser acepto ante Dios. Lo único que necesitas es creer en Jesús. Creer en Él. Reconocer la obra perfecta. Y entender que no hay nada que podamos hacer para colaborar a nuestra salvación. El Espíritu que comenzó la obra, la continúa. El Espíritu sostendrá la obra hasta el final. Hermano, Él nos preserva. Efesios 1:13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, escuche bien, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tienen el sello de garantía. Esto es real, esto es verídico, esto es real, es una salvación real. Y fíjense lo que agrega además, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. ¿Sabe lo que es el Espíritu Santo en el creyente? Es un adelanto, es como el pie que uno da para la casa. Yo te di el pie del 10% y eso es una promesa que te pagaré el 90% restante. Él nos dio el Espíritu Santo y nos aseguró la salvación. Él nos aseguró esa herencia. Él va a completar la obra, hermano. Él no se desdice. Él no es un Dios que diga hoy día sí, mañana no. Él es íntegro, es de una palabra. Y Él va a continuar esa obra que comenzó en ti. Él va a sostener la obra hasta el final. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, si en esta tierra nos dividimos por pecado, tengamos el convencimiento que Dios va a sacar ese pecado de nuestra vida para que estemos en la eternidad sin pecado. Él lo va a sacar. No existe un solo aspecto en la salvación que pueda atribuirse al mérito humano. Nada. Toda la gloria pertenece a Dios, porque toda la salvación procede de Él. Por eso cualquier sistema que coloque la confianza del hombre en sus propias obras contradice no solamente las Escrituras, sino que contradice también la experiencia misma del creyente, que es genuina. Hermano, si la gracia que he recibido no ha sido porque yo he sido bueno, ha sido su gracia en mí, inmerecedor. Como cantábamos esa alabanza, tu fidelidad me persigue. Yo he querido ser infiel. Yo he renunciado. Yo he pecado. Y siempre estás ahí para levantarme. Y en tercer lugar, la experiencia del creyente con Dios Padre confirma la justificación por la fe. Después de recordarle su experiencia con Cristo, crucificado, y después de llevarlo a reflexionar acerca de la obra del Espíritu Santo en ellos, en sus vidas, Pablo concluye esta sección dirigiendo la atención de los Gálatas hacia el Padre, hacia Dios, presentando esta Trinidad perfecta. Y el argumento sigue avanzando de manera magistral. Es como si el apóstol dijera, no solamente recuerden cómo fueron salvos, no solamente recuerden cómo recibieron el Espíritu Santo, consideren también cómo Dios ha continuado obrando entre ustedes desde entonces. Por eso que les dice en el verso 5, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente la pregunta pareciera sencilla, pero está teológicamente cargada. Pablo no está llevando a los Gálatas a examinar la actividad continua de ellos, sino la actividad continua de Dios en medio de ellos.
No está hablando solamente del momento de la conversión. Eso ya lo dijo con el Espíritu Santo. Sino de toda la vida cristiana que ha seguido después de ella. Y la expresión aquel pues que le suministra el Espíritu, esa expresión, hermano, en el griego es particular. Porque el verbo que utiliza el apóstol Pablo comunica la idea de proveer abundantemente, de suplir generosamente, de dar de manera continua. Es como si yo estuviese dando agua en este recipiente continuamente, sin cortar. Dar de manera continua no describe una acción puntual ocurrida únicamente en el pasado, sino una provisión permanente. Dios no solamente les había dado el Espíritu Santo cuando creyeron, sino que continuaba sosteniéndolos por medio de su Espíritu cada día. La vida cristiana, hermano, no es una experiencia en que Dios nos entrega ciertos recursos iniciales y después nos deja avanzar solos. No, Señor. Desde el principio hasta el final dependemos constantemente de su provisión. Cada acto de obediencia verdadera, cada victoria sobre el pecado, cada crecimiento en santidad, cada momento de perseverancia en medio de la prueba, cada expresión de amor genuino hacia Cristo son el resultado de la obra continua de Dios en nosotros, de ese dar abundantemente, continuamente. Por eso, hermano Pablo quiere que los gálatas entiendan que no solamente la conversión fue por gracia, sino también la perseverancia, la santificación y toda bendición posterior es por gracia. Y además añade el apóstol Pablo que Dios hace maravilla entre ustedes, dice en el verso 5. Y esto probablemente incluye tanto las manifestaciones extraordinarias que acompañaron la expansión inicial del Evangelio, como también las múltiples evidencias del poder transformador de Dios en medio de la iglesia. Los gálatas, hermanos, habían visto vidas cambiadas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no éramos antes de otra manera? Y Dios nos transformó. Ellos habían visto pecadores transformados. Ellos habían visto el poder del Evangelio rompiendo cadenas de idolatría, rompiendo cadenas de inmoralidad, rompiendo cadenas de esclavitud espiritual, gente liberada completamente del pecado. Habían experimentado respuestas a la oración. Habían contemplado la obra soberana de Dios, edificando su iglesia local. Todo eso constituía evidencia visible de lo que Dios estaba actuando entre ellos constantemente, proveyéndoles, haciendo correr como aguas. Pero Pablo los obliga a formular una pregunta inevitable. ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto? ¿Era el resultado de guardar la ley? ¿Era consecuencia de observar la ceremonia religiosa de los judíos? ¿Era la recompensa por sus méritos personales? ¿O era la manifestación de la gracia de Dios recibiendo constantemente su gracia mediante la fe? La respuesta, hermano, es tan evidente que prácticamente no necesito responderla. Todo cuanto habían percibido, todo cuanto habían visto y experimentado provenía de la gracia de Dios. Dios, hermano, no los comenzó a bendecir cuando ellos alcanzaron un determinado nivel de santidad, de obediencia. No había derramado su favor porque lograron cumplir perfectamente ciertos requisitos religiosos. Tampoco habían decidido obrar entre ellos porque sus méritos eran dignos de reconocimiento. Desde el primer momento y hasta el mismo día en que ellos leían esta carta, todo había sido resultado de la gracia soberana y misericordiosa de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a esta persona que ha hecho pecado no lo parte un rayo? A uno de mis hijos le decía el otro día con respecto a un pensamiento similar. Hijo, si yo quisiera eso para mi prójimo, entonces también estaría deseando para mí que cayera un rayo. Porque yo no tengo nada de diferente con aquel o con aquella que está pecando. Lo que tengo es por gracia. Y Él es paciente, esperando que todos nos arrepintamos y seamos salvos. Dios no los vio obedientes y dijo, ahora voy a trabajar en ellos. No. Él comenzó a sostenerlos desde el día 1. Él comenzó a proveerles
desde el día 1. Hermano, la gracia de Dios es infinita con sus hijos. Póngase a pensar en algo. Si Dios lo conoció de antes de la fundación del mundo, y como en Jacob y Esaú no habían hecho nada bueno ni malo, los amó a uno y aborreció al otro. Tú no habías ni siquiera nacido y aún así Él te amó y te escogió y mandó a su Hijo morir por ti. Te dio fe, te dio arrepentimiento. Tú creíste y hoy día te sostiene. ¿En qué punto de todo ese maravilloso plan fue porque tú eras bueno o porque hiciste algo? El mismo principio, hermano, que operó en la justificación, seguía operando en cada aspecto de la vida espiritual de estos hermanos. Habían sido aceptados por gracia, habían sido sostenidos por gracia, fortalecidos por gracia y preservados por gracia. Por eso, hermano, regresar a un sistema de justicia basado en las obras no solamente contradice la experiencia inicial de la conversión, sino también que contradice toda la experiencia posterior de la vida cristiana. Si tú pretendes hoy día empezar a vivir como judaizante, es que entonces no estás recordando todo lo que has vivido hasta el día de hoy. Y este argumento, hermano, resulta profundamente relevante en nuestra iglesia actualmente. Con mucha frecuencia los creyentes entienden que fueron salvados por gracia, pero luego comienzan a vivir como si el favor de Dios dependiera de su desempeño espiritual. Cuando fracasan, se sienten completamente rechazados. Cuando obedecen, experimentan la tentación de confiar en sus propios logros. Sin embargo, Pablo nos recuerda que la relación del creyente con Dios descansa sobre un fundamento mucho más sólido que nuestras fluctuantes capacidades espirituales. Descansa sobre la obra perfecta de nuestro Señor Jesús en la cruz, en su vida. El mismo Padre que nos justificó mediante la fe, continúa tratándonos como hijos, solamente por causa y razón de nuestro Señor Jesús. Nos disciplina como hijos, nos corrige como hijos, nos fortalece como hijos, nos preserva como hijos. No porque lo merezcamos, sino porque hemos sido unidos irrevocablemente a su Hijo Jesucristo. Y en consecuencia, hermano, la experiencia del creyente con el Padre confirma exactamente la misma verdad que ya había sido establecida por la experiencia con Cristo y con el Espíritu Santo. Toda la salvación es obra de Dios, desde la elección eterna hasta la glorificación futura. Cada aspecto de la redención procede de su gracia soberana. El Padre planificó la salvación en la eternidad pasada. El Hijo consumó la salvación en la cruz. Y el Espíritu Santo aplica eficazmente la salvación en el corazón de sus escogidos. Ninguna parte de esta obra redentora depende de mí. Ninguna parte depende de ti. Ninguna etapa puede atribuirse a la capacidad del hombre. Toda la gloria, hermano, pertenece a Dios. Y esa es una de las grandes fortalezas del Evangelio, que nos quita todo orgullo, soberbia, jactancia. Toda gloria es de Dios. Toda la gloria pertenece a nuestro Dios, porque toda la salvación es de Jehová. Y al llegar al final de este pasaje, hermano, descubrimos que el apóstol Pablo ha levantado delante de los Gálatas 3 testigos imposibles de refutar. El primero es su experiencia con Cristo. Ellos habían visto por la fe al Salvador crucificado y habían comprendido que la única esperanza de justificación descansaba en su sacrificio perfecto. El segundo era su experiencia con el Espíritu Santo. Habían recibido el Espíritu no por las obras de la ley, sino solamente por el oír con fe. Habían comenzado la vida cristiana por la obra soberana de Dios y no por su esfuerzo particular. Y el tercero es que ellos habían experimentado con el Padre. Habían visto su provisión constante, su poder obrando entre ellos y su gracia sosteniéndolo día tras día. Cada uno de estos testimonios apuntaba a una misma dirección y proclamaba la misma verdad.
La salvación es por gracia mediante la fe, aparte absolutamente de las obras de la ley. Por eso, hermano, la advertencia de Pablo sigue siendo necesaria hoy día en nuestra iglesia. El legalismo no ha desaparecido. Sigue adoptando nuevas formas, sigue adoptando nuevos disfraces. A veces aparece con sistemas religiosos que añaden requisitos humanos a la obra del Señor Jesús. Otras veces se manifiesta en corazones que buscan encontrar seguridad en sus propios logros espirituales. Pero siempre produce el mismo resultado. Desvía la mirada de Cristo, roba el gozo de la salvación, sustituye la libertad por esclavitud, cambia la certeza de la gracia por la incertidumbre del mérito humano. Hermanos, si la salvación dependiera de mí, entonces cada día la pierdo. Pero estoy guardado en las manos de Él, mi salvación está en Él. Cada vez que el creyente, hermano, deja de descansar en la justificación perfecta de Cristo para comenzar a confiar en sí mismo, está recorriendo el mismo camino peligroso de sus hermanos en Galacia. Y la respuesta, hermano, sigue siendo la misma que Pablo les presentó a ellos. Si tú estás transitando por ese camino, cuidado, no te vayas a deslizar. Debes volver una y otra vez a Cristo crucificado. Debemos recordar, hermano, cómo fuimos salvados. Debemos recordar que recibimos el Espíritu por la fe y no por nuestras obras, no por un mérito, no por una segunda unción. Lo recibimos completamente. Y debemos recordar que toda la bendición presente procede solamente de la gracia de Dios. Debemos recordar además que la vida cristiana comienza por gracia, continúa por gracia y terminará por gracia. La misma fe que nos unió en Cristo es la fe por la cual seguimos viviendo cada día. Nuestra esperanza, hermano, no descansa en nuestro desempeño, sino en la perfección de nuestro Salvador. Por lo tanto, si alguien esta mañana preguntara, ¿cómo puede un pecador ser aceptado delante de Dios Santo? La respuesta está en Gálatas 3, 1 al 5. No por las obras de la ley, no por mérito humano, no por ceremonias religiosas, sino únicamente por tener fe en Jesucristo. Toda la gloria pertenece a Dios, porque toda la salvación le pertenece a Él. Y por toda la eternidad, hermano, los redimidos cantarán no acerca de sus obras, sino acerca de la gracia soberana de ese Dios misericordioso, omnipotente, que los amó. Ese Dios que no solo los amó, sino que los llamó, que además los justificó y que además los glorificó para siempre. Por esto que debemos volver a nuestro Señor Jesús y recordar el verso 1 del apóstol Pablo, en donde todo comienza y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Todo intento legalista de ser salvo en alguna obra o mérito humano es sacar a Cristo de la cruz y poner aquella obra, o ponerme yo. Si hay alguien que realmente esta mañana haya creído en el Señor, yo le invito a que venga a Él en arrepentimiento de sus pecados y con la fe correcta en este Señor misericordioso y Salvador, pidiendo perdón por tus pecados y pidiendo y aceptando ese regalo hermoso que Él nos dio y que nos da y que nos está dando a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Hermano, gracias demos a Dios por su palabra y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.